Un, dos, tres. Probando. Hola amigos, amigas. Buen día. ¿Cómo están? Ahí ya se van sumando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este primer encuentro del Borges Palusa que estamos celebrando por el aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, que se cumple este lunes 24 de agosto, 121 años. Les agradezco mucho que estén difundiendo, que estén compartiendo, que esté resultando un aporte interesante esta idea. Me parece que va a estar interesante por la calidad de los invitados e invitadas, que nada, desde diferentes ángulos vamos a tratar de abordar a este escritor que nada, tiene mito de difícil, de inalcanzable, pero vamos a tratar de transmitir algunas claves para que pueda ser un escritor más cercano y por lo tanto que cumpla el objetivo, a mi entender, de sus textos, ¿no? Que sea un entrenamiento para la imaginación. Mientras se van uniendo, voy esperando que se sume Alberto Rojo, físico, escritor de un libro muy importante sobre la obra de Borges. Si estás por ahí, Alberto, pone un hola y ya te hago la invitación. De paso les voy contando que está viralizándose esta idea del Borges Challenge con el hashtag sobre el cual invito a participar. Es muy sencillo, la idea es que suban un contenido en sus redes sociales, sea Twitter, Facebook, Instagram, la que ustedes prefieran, y puedan compartir algún tipo de aporte para sumar a esta circulación de la obra de Borges. Simplemente con dos instrucciones. La primera instrucción es que pongan el hashtag Borges Challenge, y la segunda instrucción es que inviten, desafíen a otra persona a sumarse. Así que pueden poner ahí el hashtag Borges Challenge y van a encontrar todo lo que fueron compartiendo, que está buenísimo. Ahí creo que se sumó Alberto, lo vamos a invitar. A ver si... Ahí va. Mientras tanto, quieren contando desde dónde están hablando. Ahí está Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, ahí está. Te veo perfecto. Qué bueno. Bueno, buen día. Buen día, Daniel. Estás dando comienzo a este Borges Palusa o Ajá. algo así que sos la banda, serías, usando un poco la imaginación, serías la banda que va a abrir el recital. Así que bueno, encantado que poder tener Bueno, esta conversación con vos de apertura. qué bueno. Nada, te quería hacer, digamos, una primera pregunta que en general fue una primera inquietud que me surgió a mí. ¿Por Ujú. qué Borges es tan atractivo para físicos y para matemáticos? ¿No? Digamos, ¿qué es lo que hay ahí que genera una inquietud? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que por un lado, porque Borges es un escritor de ideas, ante todo, bueno, o entre otras cosas quizás, y es alguien que combina como ningún otro artista. Yo siempre comparo a Bach con Borges en ese sentido. Yo creo que si uno quiere encontrar un artista que combina con ese grado de intensidad el lirismo con la precisión, es Bach, porque vos tenés en Bach una arquitectura fabulosa de simetrías, de inversiones, de eh, inclusive características algorítmicas, si querés, en su obra, pero por otro lado te conmueve profundamente. O sea, la combinación de la precisión con la emoción, ¿no? Y eso es algo que Borges tiene, y que al indagar él mismo en ideas por su lado, o sea, tiene esa cosa, originalidad de decir, ¿sabes qué?
yo no voy a razonar como muchísimos otros escritores que toman a la ciencia como un reservorio de iconografías, ¿no? Para alimentar o para dar credibilidad a ciertos argumentos, sino que él no tiene esa envidia del tubo de ensayo que tienen otros escritores que, la ciencia es difícil, la ciencia no es para mí, yo me dedico a la literatura, porque bueno, no, él, inclusive en el rigor de la ciencia, sobre el rigor de la ciencia, el ensayo que tiene sobre el mapa del imperio, que tiene el tamaño del imperio, habla con cierto desparpajo de la ciencia, como una de las tantas maneras de entender el universo. Entonces él piensa las cosas por su cuenta, y así llega a algunas ideas que son lo suficientemente sofisticadas como para después convertirse en ideas científicas, ¿no? Eso, el caso del Jardín de Senderos que se bifurcan. Y por otro lado, creo yo, al ser ese escritor de metáforas que combinan como nadie el lirismo con la precisión, consigue el fin mismo de la poesía para mí, que es la intención de expresar lo inexpresable, ¿no? Y muchas veces los físicos, sobre todo en las teorías más modernas de la física, pero en general, se quedan sin palabras, nos quedamos sin palabras, porque las ecuaciones funcionan bárbaro, uno tiene ciertas extrapolaciones, predicciones que coinciden con lo que la matemática te está indicando, pero es muy difícil interpretar qué es lo que dicen esas ecuaciones, y sobre todo en la física cuántica, porque hay entidades que parecen ser partícula y onda a la vez, para lo cual no tenemos palabras, y hay una serie de otras circunstancias en las que aparecen ideas que son difíciles de expresar. Y ahí es donde, por ejemplo, si yo te digo el Big Bang, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Qué había antes del tiempo? Ahí no tenemos una palabra o una noción verbalizable de eso. Y los grandes poetas avanzan sobre esos límites del lenguaje, ¿no? Y me parece que Borges es uno de esos. Entonces, nos ayuda a expresar esas cosas por las que no tenemos palabras, ¿no? Eso sería mi respuesta larga, digamos. ¿Sabés, Alberto, que cuando era joven, más joven, tuve un paso por la Universidad Tecnológica Nacional estudiando ingeniería aeronáutica? Y algo que descubrí ahí en las clases de análisis matemático 1 y 2 era la economía con la cual se podía resolver bellamente una ecuación, ¿no? Digamos, entre dos ecuaciones y dos personas diferentes que la resolvían, o un teorema, ¿no? Para ponerlo en términos más técnicos, una persona podía usar 3 pizarrones y otra persona podía usar 3 pasos. ¿Hay algo de eso en Borges, digamos, en la economía que él trabaja dentro de sus textos? Yo creo que sí, es muy buen punto, porque él es económico, es sumamente económico, y hasta es económico cuando no parece ser económico. Porque muchas veces en las recetas literarias te dicen, bueno, usar la menor cantidad de adjetivos, porque los adjetivos interfieren, siempre un verbo le gana a un adjetivo. Y vos te fijás la prosa de Borges, es extremadamente adjetivada, y no parece. Parece una prosa escueta, una prosa que avanza. Y es cierto que uno nota, me gusta lo que decís, porque uno nota en Borges esa corrección sobre la corrección. Vos te das cuenta que hubo una artesanía previa, un trabajo de refinamiento, de explorar variaciones. Inclusive lo notás explícitamente, decíamos, al leerlo, y después cuando ves algunas de las anotaciones que tenía él, cuentos ya pasados en limpio, con 3 opciones para tal palabra, tachado, vuelta acá, vuelta para allá. Sí, hay una gran economía, y de hecho los cuentos de Borges, volviendo a la economía, son muy cortos. Quizás esa es una de las razones que decía Nabokov por la que no le dieron el premio Nobel, digamos, porque los textos de él, a lo sumo el Congreso, no sé, tiene 8 páginas, 12 páginas, la mayor longitud, te dice todo lo que te dice con una capacidad de, como los diamantes, ¿no? Cuya virtud está en la compresión, ¿no? Vos si comprimís el carbono conseguís un diamante, si no lo comprimís no lo conseguís. Y la compresión es monumental, para él, ¿no? Sí, 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 estoy sí. de acuerdo. Ahí Piglia hablaba de decía era una escritura conceptual, pero una escritura microscópica, ¿no? Y él también tenía esa visión de que no le habían dado el Nobel porque no tenía no era un gran novelista en el sentido
digamos, capitalista de la palabra, ¿no? Digamos, de la cantidad de textos acumulados en el tiempo. Y señalaba algo que cada vez que le daban un premio, se lo daban compartido. Ni siquiera le daban el mérito de tener un premio solo, ¿no? El primero de ellos creo que es con Samuel Beckett en los años 70 y después se lo dan con Gerardo Diego. Diego, con el español, y cuenta Piglia que le hace un chiste, ¿no? Le dice, ¿usted es Gerardo o Diego? ¿No? Dice Piglia, ¿y qué iba a hacer Borges? ¿No? Digamos, tenía que hacer un chiste. Sí. Es alguien, vos usas la palabra capitalista, y en cierta forma es alguien que está fuera de ese mercado, ¿no? Nabokov mismo, lo que decía yo es que él en un momento dijo, bueno, quizás un poco celoso, yo encontré un poco de celos en esa frase que dice, bueno, a mí me dijeron que Borges era una gran catedral literaria y entré y no encontré la catedral. O sea, en el sentido de, bueno, ¿dónde está? Y vos mismo decís, no era un gran novelista, ni siquiera intentó escribir una novela, ni siquiera una novela corta. Para él la novela era un desvarío laborioso y empobrecedor, ¿no? Eh, y él, esa cuestión está medio fuera del sistema en el sentido de no pensar en términos de mercado. Y eso es una de las cosas que para mí son sumamente valiosas y hace a Borges un escritor para los tiempos, ¿no? Es decir, él por un lado no salió de Buenos Aires, él escribió toda su obra en Buenos Aires, leyendo lo que encontraba en las librerías y los libros de divulgación y leyendo la Enciclopedia Británica, la edición 11 creo que tenía. Sin embargo, vos encontrás que abrís el Sur o abrís La Nación en 1940 y encontrás Funes el Memorioso y decís, ¿cómo? O Clon. ¿Quién se le puede ocurrir escribir Clon en 1940 en Buenos Aires? ¿No? Y bueno, justamente esa razón, esa falta de audacia de parte de los críticos, de no darle un premio solo, es poco decir, bueno, ¿y este tipo de dónde salió? Digamos, ¿no? No es el García Márquez de los generales que se mueren para siempre, y los papagayos. Es una cosa distinta y en el mundo literario lo reconoce. O sea, no existe toda la literatura fantástica, digamos, el realismo mágico no existe sin Borges, no existe Naupaul, no existe García Márquez, Italo Calvino, Humberto Eco, ¿no? Salman Rushdie, son todos grandes escritores que son hijos de Borges, ¿no? Literarios. Así que... Totalmente. Y fíjate, Alberto, que la necesidad que él tenía de desplegarse también en diferentes espacios, digamos, sea revistas como El Hogar, como Crítica, como prologuista, como recopilador, como, digamos, protagonista de ir a dar charlas a pueblos, también tenía que ver, y agrego, trabajando 9 años en una biblioteca municipal, tenía que ver también con que era un trabajador como cualquier otro y porque su generación, ligada a la tradición histórica de la independencia, era una generación histórica pero empobrecida, ¿no? En un sentido de que no habían sido acreedores de los grandes terrenos en los cuales se disputaron la patria en el siglo XIX, ¿no? Entonces, no era un Ocampo, no era un Casares, ¿no? Tenía que hacer de todo para poder hacer lo que él quería, que era escribir. Y es notable que quizás me viene a la mente Einstein, ¿no? Que en 1905 el tipo no tenía trabajo, no había conseguido trabajo, tenía un bebé, trabajaba en la oficina de patentes, no era profesor ni nada, aprobaba patentes de licuadoras, de lavarropas, y así y todo, hizo 5 trabajos que son de la gran antología de la historia de la física. Y Borges tomándose el subte y bajándose el Medrano, pudo hacer esa obra tan maravillosa, ¿no? Es extraordinario, para mí es extraordinario. Y tenemos el privilegio de entenderlo, bueno, los porteños más, pero de ser del mismo país, de entender cosas que en otros países no se entienden, ¿no? De leerlo en el idioma original, de saber que cuando habla de la Plaza San Martín, yo sé cuál es la Plaza San Martín, cuando habla de Adrogué, ¿no? Sí, sí, sí. No es Tolstoy que me está hablando de lugares que suenan lindos, pero no me dicen nada, ¿no? Totalmente, totalmente. Sabes que repasando un poco tus escritos,
creo que compartimos una inquietud, porque vi que la desarrollabas en el libro que vos escribiste. Bueno, yo tengo acá la primera versión, y para quienes ya somos más de 80 en este momento que nos están viendo, Alberto escribió Borges y la física cuántica. Esta es la tercera edición de Siglo XXI, y como soy un gran fanático de comprar cosas de Borges, también tengo ¡Ajá! la nueva edición que habrá salido el año pasado, ¿no? Sí. También por Siglo XXI. Así que recomiendo muchísimo el libro de Alberto para atravesar la cuarentena y explorar el ángulo de la física en los textos de Borges. Pero comentaba esto porque algo que había llamado la atención es la modestia de Borges en tanto sus conocimientos técnicos de la física cuántica, ¿no? Creo que vos ponés ahí que él simplemente decía que sabía usar un barómetro, ¿no? Y que el resto, nada, fue el padre que le enseñó jugando un ajedrez y de repente le entendió todo, ¿no? Y quería preguntarte un poco sobre ese hecho inquieto que genera Borges de tenerla tan clara, ser tan anticipado, ¿no? Con un montón de elementos, y sin embargo mostrarse completamente modesto de esos conocimientos. Sí, yo le creo totalmente esa modestia porque hay una forma de arrogancia, si vos podés, si querés, inscripta en esa modestia, porque él es capaz de hacer ciencia sin saberlo, sin saber nada de ciencia, ¿no? O sea, eh, si uno es un poquito de abogado del diablo de la frase. Yo creo que Borges, no solo en este caso, sino que en general, tenía una modestia genuina, porque toda su literatura gira alrededor de nutrirse de los grandes escritores, de conocer los grandes escritores, de saber Homero, Dante, Shakespeare, conocerlos, pero no conocerlos de haberlos leído circunstancialmente, de conocerlos con muchísima profundidad. Y cuando vos te embarcás en la historia universal de la literatura, te ubicás ahí y decís, bueno, qué sé yo, no tendés que ser digamos, un poco ingenuo para pretender que sos un gran escritor del momento si conocés y los tenés sentados al lado, porque yo cuando leo la literatura de Borges, eh, percibo que él los siente muy próximos, ¿no? En el sentido de que los conoce y no puede de otra forma que ser modesto ante eso. O sea, la modestia de él no es una modestia impostada, sino que te está diciendo, mira, yo soy un escritor muy bueno dentro de una gran tradición de estos escritores que son monumentales. Y respecto de su comentario o afirmación, y que yo se la creo porque lo veo en su literatura, de que no sabía nada de física, eh, creo que él consigue hacer lo que es justamente porque no sabe nada de física, porque a veces es más peligroso saber un poco que no saber nada, ¿no? Entonces, cuando uno cree que sabe un poco, leyó un libro de divulgación de ciencia, ya un poco tiene la impresión de que entendió cosas y se queda un poco atrapado dentro de ese corral de conocimiento parcial, ¿no? Y es lo que le pasa a muchos escritores de ciencia ficción, que son buenísimos, pero que bueno, toman la tecnología del momento y la extrapolan a un futuro, algunos más, otros menos lejanos, ¿no? Pero en el caso de Borges, él no se propone hacer una extrapolación, él hace fantasías, ¿no? Y curiosamente, volviendo a la elegancia de tus pizarrones de la tecnológica, cuando una teoría científica es lo suficientemente elegante y sofisticada y profunda, eh, por más loca que parezca en este momento, en algún momento, eso lo dicen algunos, aventurando un poco ideas, en algún momento se va a convertir en verdadera esa teoría. Entonces, las fantasías de Borges tienen ese atributo de las teorías lindas de la física, digamos, que son fantasías, pero no son fantasías descabelladas, son fantasías con aventuras filosóficas, esas fantasías, cuando, como digo, son lo suficientemente ingeniosas e inteligentes, eh, conciben universos que luego son antologizados por la ciencia, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Borges, ¿no? Digamos, un gran artista, ¿no? Y como gran artista, su obra trasciende el género. O sea, ha hecho, ha gravitado sobre la lingüística. Foucault usa el idioma analítico de John Wilkes como inspiración para las palabras y las cosas.
Está el teorema de Borges dando vuelta por ahí, que no lo demostró Borges, pero usan la biblioteca de Babel como en fin, yo creo que dudar de todo, digamos, la duda metódica, es una duda inteligente le empieza con eso, ¿no? Es un poco cartesiano en ese sentido. Yo no le creo nada, yo voy a pensar todo por mi cuenta, apoyado en infinitas lecturas, porque si hay alguien que leyó, es Borges, ¿no? Y esa es para mí una de las grandes muestras de cómo se hace algo bien, ¿no? Horas. O sea, si vos comparas Messi con alguien que juega en el Getafe, la diferencia es las horas que jugó. Estoy seguro, el talento, hay una parte, yo creo que el talento está sobrevaluado. Y si hay un escritor que está encima de todos los escritores es Borges, y si vos mirás cuánto leyó Borges y cuánto leyeron el resto, yo estoy seguro que lo supera ampliamente, ¿no? Sí, y en ese punto yo creo que ahí también él era justo con lo que decía, que se consideraba un mejor lector que un mejor escritor, ¿no? Pero Sí, yo creo que lo decía desde el punto más estructural del que se puede pensar, es decir, la literatura son versiones, ¿no? Como él desarrollaba. Entonces, para trabajar de ese modo la literatura, tiene que tener una biblioteca atrás, ¿no? Que te permita reescribir los grandes textos. Me parece que Borges desde ese lugar iba interviniendo, ¿no? Y con una modestia realmente válida, ¿no? Porque él no se sentía por encima de otros escritores desde ese punto de vista, ¿no? Digamos, en el sentido que él aportaba en su época, en su marco histórico, otra versión de lo que ya se había hecho, ¿no? Bueno, Pierre Menard quizás es el por antonomasia el texto ese. claro, pero justamente, ¿no? Su literatura no es modesta. Porque su literatura, por un lado, vos te das cuenta que él no está escribiendo para que le den el premio está escribiendo para los tiempos. O sea, es una escritura que dice, vos te das cuenta, ¿no? Que su obra no es una obra que pretende ser seducir a las ventas de Navidad de ese año, sino que es una obra que es ardua en algunos casos. Si vos lees Tlón no es un cuento, vuelvo a Tlón porque es uno de los cuentos así emblemáticos del carácter revolucionario de su obra, ¿no? O sea, es una escritura ambiciosa, ¿no? Se transparenta una intención de hacer un aporte a la literatura, ¿no? Y por otro lado, él sabe que, bueno, que es uno más de esa gran serie de gigantes, ¿no? Y en otro punto en el que yo veo también cierta seguridad, porque es alguien modesto, pero que tiene muchísima seguridad, es como a veces te ignora las comillas, ¿no? No tiene problema en agarrar, como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano, ahí donde un río pierde el nombre, qué sé yo. Ese párrafo es literal de la Divina Comedia. Capitán del Purgatorio, huyendo a pie, desanguinando y piano. O sea, no hay comillas, hay esa frase entera está. Y así hay muchas más, ¿no? Entonces, ahí tenés que tenerla clara, digamos, para poder usar a Dante sin comillas, ¿no? Claro, y fíjate, Alberto, el nivel de ambición y la paradoja de esta, ¿no? Entre la modestia que él presentaba, esto de la meta es el olvido, yo llegué primero, ¿no? Esta cosa Sí, ese es un juego, digamos, sí. es el truco, ¿no? Sí, sí, sí. Con un prestidigitador, digamos, ahí está el movimiento, pero fíjate la ambición en esto que él va a agarrar este axioma, ¿no? Civilización versus barbarie, que había atravesado el siglo XIX, es decir, la pregunta de cuál es la identidad después de la independencia española, de los españoles, y él no es que se va a quedar con la civilización o con la barbarie, ¿no? Él, ambicioso como es, va a crear una literatura que va a incorporar los dos elementos, es decir, va por Claro, todo. claro. Tiene a Fierro y este, sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, siempre hay maneras de revisarlo. Yo creo que es un clásico, ¿no? Se ha convertido en eso que todos leemos con un antiguo fervor y una misteriosa lealtad, ¿no? Como dice él.
de los, Y, de los clásicos, ¿no? Entras a su literatura sabiendo que entras a una catedral, ¿no? ¿No? Ha conseguido ese lugar. Pero también hay cosas que hay que, digamos, leerlas me parece a mí, con la idea de que también es un ser humano que las escribió y que tenía sus faltas y que algunos cuentos son mejores que otros. ¿No? Ahora, Ficciones y el Aleph son como, digamos, ¿no? sí, Dos sí, libros. es el álbum blanco, ¿no? Digamos, de Borges, está todo ahí. Ponele, sí, 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 sí. Es ¿No? algo Digamos. que es irreemplazable, digamos, que es parte de la literatura universal, que tiene que estar ahí. ¿No? ¿Sabes qué? Te quiero llevar, Alberto, si estás de acuerdo, al cuento El Jardín, ¿no? El Jardín de Senderos, que es un texto que vos abordás. Antes preguntaban ahí, se llama el libro Borges y la física cuántica. Y el otro dato importante, porque varios están preguntando, dice que graben la charla, va a quedar la charla grabada en Va mi a quedar feed, grabada, qué bueno. va a quedar grabada, así que no se preocupen si se pierdan alguna parte o Ujú. ingresaron después de comenzada, que va a estar ahí. Y había leído, vos me corregirás, seguramente vas a saber mejor, que, digo, en este texto que es la idea que está muy presente, la idea de la física cuántica, ¿no? La idea de los mundos, de los universos, de los multiversos, ¿no? Tan abordada en la ciencia ficción, que la aborda en los años 40, él había leído a William James, ¿no? Que era el hermano de Henry James, que había escrito, creo que en 1895 o por ahí, un libro sobre, creo que se llama La interpretación de muchos mundos, no recuerdo específicamente. Primero te voy a preguntar si es correcto eso, digamos, si él tenía una lectura previa de algún tipo de marco. Y segundo, si puedes explicar, para quienes no lo leyeron o lo leyeron y se quedaron con dudas, cómo se pone en juego la física cuántica en contraste con la mecánica newtoniana, ¿no? Digamos, y este juego que hace Borges ahí. Perdón, fue una pregunta muy larga, pero son como No, ideas. no. Tomalas. A James Borges lo cita mucho y lo ha leído, obviamente, además el padre de Borges, que era profesor de psicología, creo, enseñaba psicología en la secundaria, eh, era muy lector de James, porque James era también biopsicólogo, tengo entendido, ¿no? Y sí, hay unas frases de James que dice algo así como la realidad parece fluir en un río de posibilidades mucho más grande del que aquel en el que existimos. ¿No? Y es interesante que cuando Borges escribe el cuento en el 42, en el 57 se publica una teoría científica que Borges había anticipado, y en el 76 se publica en ese momento, cuando se publica el paper de física cuántica, en donde está la idea de jardines de senderos que se bifurcan esencialmente. En ese momento ellos, hasta donde averigüé, no conocían a Borges, después se enteran de que Borges lo había dicho primero, y cuando se publica la compilación de trabajos donde ya se bautiza la interpretación como la interpretación de los muchos mundos, en un epígrafe del libro ponen el texto de Borges del Jardín de Senderos que se bifurcan, el párrafo donde está la idea central, y abajo a William James, Sí. en un párrafo donde dice esta frase que te digo, ¿no? Que la realidad parece fluir en un río de posibilidades mucho más grandes. Eso por un lado. Por otro lado, también, Borges había leído Stapledon, Lone Star se llama no me acuerdo el título en castellano, y en la antología de la literatura fantástica pone un párrafo de Hacedor de Estrellas, creo que es en castellano, un párrafo de Stapledon en donde está la idea de los muchos mundos de una forma casi literal a la que está después en el Jardín de Senderos, o antes, no me acuerdo, eh, la antología es posterior. Entonces, Creo que es de los años 50, me claro, parece, ¿eh? es posterior, pero Borges, es posible que, digamos, esa frase que está en la antología de literatura fantástica, donde habla de Stapledon, claro, es prácticamente literal la frase de Jardín. Ahora, es una traducción suya de Stapledon, porque cuando vas a Stapledon, en inglés, no dice exactamente lo mismo que está en el jardín. O sea que de alguna forma Borges toma de James y de Stapledon quizás, y después plagia su propia traducción en Jardín, o antes, porque después la publica después. O sea que
O no me queda claro si después la traducción de Stapleton la tomó él mismo del cuento de Jardín. Habría que ver cuándo escribió eso. Lo cierto es que la novela es anterior al Jardín. Pero bueno, Borges también tomó de Auschwitz la idea de la biblioteca total. Es un ensayo prácticamente con la misma idea de la biblioteca de Babel. O sea, no me acuerdo si era David Bowie que decía que no, lo importante no es ser el primero, lo importante es ser el segundo, ¿no? El que lleva la idea al mundo y que la ejecuta, ¿no? Claro. Entonces, Perdón, perdón, te hago un breve paréntesis, es como Borges como continuador de Macedonio Fernández, ¿no? Con esta literatura conceptual. Con él. Macedonio no escribió casi nada, era un escritor quizás inventado por Borges, un escritor de literatura oral, básicamente, ¿no? De historias, escribió cosas, por cierto. Y bueno, ya la segunda parte de tu pregunta, la física cuántica empieza en el siglo XX, prácticamente la teoría, digamos, había indicios anteriores, 1880, pero a principios del siglo XX ya está claro que hay muchos fenómenos que son inclusive observables en el mundo macroscópico, como por ejemplo la distribución de energía de un calentador eléctrico. Cuando vos calentás el calentador eléctrico o la brasa del asado, se emite calor, se emite radiación. Ahora, esa radiación tiene algunos colores, digamos, y está distribuida, la distribución de colores como función de la temperatura no se podía entender con la física anterior, con la física de Newton y de Maxwell, digamos, de la electricidad clásica y de la mecánica clásica. Entonces hubo una serie de intentos por entender algunos fenómenos microscópicos, la energía, la luz que emite una vela, por ejemplo, la luz de una vela, no es una luz continua si uno la analiza, sino que tiene ciertas frecuencias y otras no. Está cuantizada la frecuencia. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo es que un átomo, hasta que se entendía hasta ahora como una especie de sistema planetario que gira alrededor, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, podía girar 1 kilómetro más para afuera, 1 kilómetro más para adentro? No hay una limitación en los radios de las órbitas y en las energías que puede tener un planeta que gira alrededor del Sol. Hay un continuo. Mientras que en el átomo hay un discreto, hay una cuantificación de las energías posibles. Y no se entendía por qué. O sea, y es lindo ver como de 1901 a 1926, más o menos, que es cuando ya la teoría empieza a tener forma matemática, los intentos por modificar la física de Newton para incorporar estos atributos extraños que tiene el mundo, digamos, no poder dar cuenta de lo que pasa en el mundo microscópico con aquellas leyes que nos permiten describir cómo se mueven los autos, los planetas, las pelotas de tenis, ¿no? Entonces la física cuántica termina siendo un conjunto de ecuaciones y de leyes que describen ese mundo microscópico, que lo describen de una forma medio enigmática, pero cuyas predicciones experimentales están de acuerdo de una manera obscena con el experimento, o sea, muy preciso. Y por otro lado, gracias a esa descripción y esa comprensión, tenemos GPS, energía nuclear, electrónica, resonancia magnética, digamos, todo eso deriva de la comprensión de la física cuántica. Ahora, en ese mundo, la parte enigmática es que las ecuaciones, si uno trata de interpretarlas, y ahí vuelvo a la poesía, ¿no? Porque vos ves las ecuaciones y las ecuaciones son un conjunto de símbolos y decís, ¿qué quiere decir este X? ¿Es la posición? Pero no puedo hablar de la posición porque estamos hablando de algo que no tiene el electrón, una partícula microscópica, no puede tener una posición definida. Entonces, ¿qué es una onda? Bueno, sí, es una onda, pero sin embargo cuando lo miro es una partícula, es que está definida cuando lo observo. Entonces aparece una manera de describir el mundo en la que las partículas pareciera ser que antes de ser observadas o antes de ser medidas, no necesariamente observadas por el ojo y el cerebro humano, sino por un instrumento de medición que te dice acá está la partícula o acá no está la partícula, están simultáneamente en varios lugares antes de ser observadas y pasan a estar en un lugar observado, muy definido antes de ser observadas. Eso de una partícula que está en varios lugares a la vez no tiene lugar en nuestra intuición. No conocemos ninguna entidad que, por más que yo no la observe, o sea, si tiro una moneda y cae en mi mano, no sé cómo cayó, pero sí sé que cayó o cara o cruz.
No tiene sentido decir que esa moneda antes de que la observe está simultáneamente cara y cruz. Pero eso es lo que de alguna forma la matemática te está diciendo que es así. Y no solo eso, entonces hay un azar microscópico, porque en el caso de una moneda, 50% de las veces está cara y 50% de las veces cae cruz. Pero ese azar de la moneda macroscópica es un azar que resulta de, como diría Borges, infinitas causas entreveradas, ¿no? Entonces el azar macroscópico es un azar en la práctica, pues si yo conociera todas esas variables, la velocidad de mi mano, etcétera, podría saber si salió cara o cruz. Pero en el mundo microscópico, en la cuántica, ese azar es intrínseco, en el sentido de que no tengo manera, ni siquiera en principio, de saber cómo va a estar la moneda cuando abro, si va a estar cara o va a estar cruz. Entonces, el gran problema de la física cuántica sigue siendo, y lo era en 1957, es cómo decide el universo una o la otra. Es decir, hay una misma causa que da lugar a varios posibles efectos. No es la causalidad en el sentido usual. Y en el 57, este físico Everett propone que en realidad no elige el mundo una, sino que elige todas. Y existimos en una, nuestra conciencia va por una y también va por la otra. Y hoy vos y yo estamos hablando en uno de esos universos. Pero en otro universo, mi celular se quedó sin batería y no te puede llamar y estoy tratando de cargar el celular, ¿no? Y eso es una teoría científica que fue postulada en 1957. Y es exactamente la idea de Borges. En el jardín de senderos que se bifurcan hay un jardín, la historia es un poquito larga, ¿no? La trama es policial y demás, pero hay un laberinto temporal, por primera vez en la historia de las ideas, no solo de la literatura. Un laberinto en el que uno cuando llega, cuando toma una decisión, ¿no? El universo se replica en tantas copias como alternativas hay. En la física cuántica, cuando uno hace una medición, el universo se replica en tantas copias como alternativas hay antes de la medición. O sea, la idea es hasta inclusive botánica, porque Hugh Everett, que es el escritor de 1957, le llama a un árbol que se ramifica. Y Borges habla de un jardín que se bifurca, o sea, jardín y árbol. Es increíblemente llamativa la proximidad de los dos cuentos, ¿no? Y de cómo Borges se anticipa una idea que no existía antes. De hecho, la intuyeron él y quizás Stapleton y quizás James, pero cómo la escribe Borges, cómo la describe, es exactamente la idea. Y pasa lo mismo con la idea científica. Si vos, por ejemplo, E igual a mc cuadrado, esa es la famosa ecuación de Einstein. Ya existía antes. Poincaré la había escrito, pero no sabía bien qué hacer con eso, ¿no? El tiempo variable ya existía en las ecuaciones, como una ficción. Lo que hace Einstein es incorporar esa ficción a la realidad. Y lo que hace Borges es tomar esas ideas de James o de Stapleton, que están ahí un poquito enunciadas de manera poética, y es decir, ¿sabe qué? La voy a formalizar, ¿no? O sea, yo creo que ahí en este caso Borges actúa como el Einstein de Poincaré. Borges es el Borges de Stapleton y de James, ¿no? Y además está buenísimo todo lo que estás contando. Genera esta idea de te vuela la cabeza, ¿no? Cuando terminás de leer un Si cuento alguien como te El vuela la Jardín. cabeza es Borges. Sí, para ponerlo en criollo. Si alguien te vuela la cabeza es Borges. O sea, y yo cada vez que voy me la vuela más. O sea, me provoca una herida nueva, porque lo conozco tanto que voy, siempre hay algo, esto no me acordaba. Y hay un ejercicio, bueno, te lo digo así como comentario, ¿no? Yo hago un ejercicio siempre, en general, con la música y con demás, de escribir párrafos que me acuerdo de memoria, o creo que me acuerdo de memoria, de poemas o que me gustan mucho, y me los memorizo y los escribo, y nunca me los acuerdo exactamente, entonces los reescribo un poquito. Y después voy y comparo con el original. Y siempre Borges tiene una mejor. Esa palabra funciona mejor que la mía. Yo me acordaba toda la idea, pero el tipo la hizo mejor. Entonces, esa cosa de. Y las ideas tan locas. Pierre Menard, vos lo mencionaste, es ridículamente loca esa idea de reescribir el Quijote, pero reescribirlo escribiéndolo letra por letra. La historia, madre de la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Te comentaba esto que
además de todo este adelantamiento en las ideas o abordaje que tiene Borges de la física cuántica, cómo a eso le agrega una trama literaria que también es compleja en sí misma, porque él crea una historia dentro de otra historia. Digo, tenemos un policial dentro del marco de, creo que es la Segunda Guerra Mundial, y de repente se genera un laberinto a partir de los ancestros del protagonista, que precisamente también va bifurcando dentro de la propia historia, dentro de la trama literaria. Entonces son como Ah, mundos que van coincidiendo e interconectándose de una manera, bueno, extraordinaria, ¿no? absolutamente, absolutamente. Y a mí, ya hablando del cuento en sí mismo, a mí me encanta cómo Borges juega con varios elementos literarios. Uno de ellos es las citas apócrifas. Empieza él describiendo un evento de la Segunda Guerra Mundial, de Liddell Hart, que dice el Liddell Hart en el libro, las de Real War, que es la guerra mundial. Y vos decís, bueno, será una cita apócrifa, qué sé yo. Y vas y la cita existe. La cita existe con un... Y después sigue con los que no leyeron el cuento, en el momento se baja del tren, va a buscar a la persona que le va a dar el laberinto, pero todavía no habló explícitamente de laberintos. ¿Cómo voy a hacer para hablar de laberintos? Dice. Entonces él se baja de la estación y justo aparecen unos chicos en la estación, que uno sabe por qué están esos chicos, y los chicos saben a dónde va él. Medio raro. Es un hecho fortuito. Hay unos niños en la estación que ya saben a dónde va el protagonista. Y le dicen, vaya, ¿usted va a la casa de Albert? Sí. Bueno, vaya para allá y doble siempre a la derecha. Entonces ahí, esa es una receta para salir de ciertos laberintos, doblar siempre hacia arriba. Entonces ahí usa ese recurso para introducir la idea del laberinto. Y empieza a hablar del laberinto de su antepasado, que es un laberinto infinito. Y acá viene un punto que a mí me gusta del cuento, cuando él dice, hablando de libros infinitos, ¿qué es un libro infinito? Empieza, dice, un libro circular, pensando en la Torá, y ya anticipando un poco lo que escribiría en los 70, el libro de arena, ¿no? Y dice, porque hay una noche, en las mil y una noches, en la que Sherazade, que tiene que contar historias para que no la maten, empieza a contar la historia de las mil y una noches. La clásica noche, dice él, donde Sherazade empieza, por la distracción de los copistas, empieza a contar la historia de las mil y una noches. Que se supone que es la noche 602. Claro, es un libro infinito, porque si vos contás la historia de las mil y una noches, vas a llegar a la noche 602, donde empezás a contar las mil y una noches, y empezás a contar la historia de las mil y una noches, entonces empieza a ser una historia recurrente. Pero resulta que esa noche 602 no existe. No están las mil y una noches. Hay una nota al pie en una de las ediciones del final del siglo XIX, pero yo tengo varias ediciones de la Mil y una Noche, y la noche 602 no tiene la historia de Sherazade contando una historia de la Mil y una Noche. Entonces, ese juego con las citas apócrifas y las citas literarias reales forman parte digamos, de su cúmulo de recursos y hacen a esa gran trama que decís vos, ¿no? La trama paralela de cómo llega él a esa idea es maravilloso. Cómo llega a contarte esto que estamos hablando, que es una teoría científica prácticamente, con una historia policial maravillosa. Sabes que hay una anécdota, creo, si no me equivoco, es con Bioy Casares y con el acercamiento al Motazin, ¿no? Donde, digo, hablando de los personajes, de las ideas apócrifas o de los personajes, en este caso apócrifos, parece que Bioy hizo buscar, creo que en Londres y demás, algunas bibliografías acerca de este escritor. Claro, Y sí, bueno, eso lo cuento. era un escritor que no existía, ¿no? Claro, Entonces, claro, es el review de una... Y él, Stanislav Lem justamente tiene un libro sobre que hace lo mismo con Borges. Sí, Bioy fue, porque es uno de los primeros textos de Borges, ¿no? Donde él hace la crítica de un libro que no existe. Como el exactamente. examen de la obra de Herbert Quain también. A mí me gusta, Sí, claro, el examen de la obra. Y me gusta mucho una frase de Sarlo que ella dice, la clave en Borges es que nunca está donde lo vamos a buscar. ¿No? Es como, es medio cuántico en ese sentido, ¿no? Digamos, mirá, se va moviendo, sí, ¿no? pienso ahora, ¿no? Se va moviendo permanentemente porque uno lo va a buscar primero con un escritor que uno, por el clima creado, parece real, no lo es. Pero después lo vas a buscar en un texto de la biblioteca y te aparece Hombre de la esquina rosada, ¿no? O La intrusa, ¿no? Se te va moviendo todo el tiempo. Mm.
Sí, efectivamente, cubre muchísimas... ahí tenés Hombres de Tierra Rosada, bueno, pero La Intrusa es un cuento totalmente distinto a Tlón, diría yo. Digamos, ¿no? Siempre hay una reflexión sobre el universo, pero son esos cuentos de paisanos o de... hay mucho argentino ahí, ¿no? Inclusive en La Intrusa, no sé, que la madre le haya dado la frase final. Este, sí, es como todos los grandes artistas, muchos artistas, ¿no? A la vez. Y Borges y yo, digamos, ¿no? Te propongo, ya estamos más sobre el final, te propongo un juego, ¿no? Pensemos una cancha de fútbol 5, ¿no? Ajá. ¿Qué Yo juego cuentos, adelante. vos adelante? Sí, sí, Bien. sí. ¿Qué cuentos entran en ese seleccionado para vos? Digamos, Ay, ay, ay. ¿Qué para cuentos alguien entran? que A ver, te está voy a decir los viendo... cuentos. Voy a empezar a ver cuáles son los cuentos que no entran, que no podrían no entrar. A ver, ¿cuáles Bien. son Messi, Maradona, Riquelme? Bueno, el jardín lo pongo porque no sé si es el gran cuento, pero es un cuento con el que tengo un vínculo particular, ¿no? Por su habitación sobre... El sur no puede no estar, Don no puede no estar, las ruinas circulares no pueden no estar, para mí. O sea, esos son Einstein, Newton, Messi, y ahora el quinto, Funes. Para mí serían esos, quizás si ahora corto se me ocurren otros, ¿no? Pero esos son cuentos extraordinarios, uno por cada uno. Eh, creo que al jardín lo pongo por otros motivos, ¿no? Eh, pero el sur no puede ser como cuento. Las ruinas circulares es una cosa para mí extraordinaria. Después la biblioteca de Babel estaría como suplente en el banco. No sé si son todos son grandes cuentos, pero el libro de arena. Yo creo que los cuentos de la selección de fútbol 5 son 2,5 de la LEF y 2,5 de ficciones. Los años 40. Sí, sí. Está todo Después, mal. por supuesto, después hay toda la literatura de él, es magnífica, pero no podés sacar. Hay cuentos que si no, que si vos sacás esos cuentos, si yo saco Ulrica de los cuentos de Borges, qué sé yo, está bueno, pero no se cae Borges. Ahora, si saco estos 5 cuentos, le saco bastante, me parece. No Claro. sé. Entonces, para los que quieran ir anotando, pues, también está bueno que se vayan llevando recomendaciones para leer después de este encuentro. Tenemos Tron, Ukbar Orbis Tertius, el primer cuento de ficciones. Tenemos Funes, el memorioso. Tenemos el jardín de senderos que se bifurcan. ¿Y cuál era el Las sur? ruenas circulares, Y las ruinas circulares. Ahí tenemos el equipo de fútbol 5. Y en el banco de suplentes teníamos la la biblioteca biblioteca de Babel quizás, de pero Babel. tendría que pensar si es esa, o quizás el Evangelio según San Marcos. Ahí ya en el banco ya tengo varios que podría poner en pie de igualdad, que me conmovieron mucho, ¿no? El Evangelio según San Marcos es tremendo. Claro, es Eh, que el Messi de Guardiola, el Barcelona de Guardiola. claro, ¿No? claro, claro, claro. Para mí esos, tenés que leer El Sur primero, tenés que leer Funes después. Si no leíste, por ejemplo, primero El Sur, después Funes, eh, o Las Ruinas Circulares o Funes, uno de los dos, El Jardín y Tlón. Tlón hay que prepararse, hay que estudiarlo, hay que leerlo por lo menos 10 veces, hay que leer sobre el cuento, hay que leer las citas que cita el cuento, hay que pensar mucho. Es un cuento de un libro que termina gravitando sobre el mundo. Yo escribí porque muchas de las ideas de Tlón están en el Tertium Organum de Ouspensky, que es un místico ruso. En fin, esa es mi delantera. Me preguntaste eso, no te doy mi respuesta. No, igual, bueno, justo ahí uno de los participantes, Pigmalión, dice, el Tron es el top, y sí, es como, está ahí arriba, ¿no? Es como, no se escribe. Es para dedicarle mucha lectura.
es maravilloso por todos lados. Sa- ¿Quién me dijo una vez que, o lo escuché de Piglia, creo que era una mujer que lo llama a Borges, lo leí por quinta vez y todavía no lo entiendo. Sí, Me encanta, pero no sí, lo entiendo. Es sí, sí, parte de sí, la idea. claro. Sabés que Ricardo Piglia empieza así su disertación en la Biblioteca Nacional, cuando él hizo las jornadas sobre Borges, y dice así que Tremenda charla. una amiga de él, dice una gran lectora, digo, no era alguien que llegaba por primera vez a Borges, y dice, lo volví a leer y no lo entiendo. Y Piglia decía, ¿qué significa no lo entiendo? No es no entiendo la trama, sino que todo el tiempo le estoy encontrando novedades. Exacto, sí, sí, sí. A mí me pasa con toda la literatura de Borges, pero con Clon en particular, porque hasta relatividad general hay en Clon. Porque hay un momento en que dice, el hombre que se desplaza modifica las paralelas, modifica el espacio que lo rodea. ¿No? Es como... Claro. hay una... Y después de eso, no se puede no pensar, por ejemplo, en Continuidad de los Parques de Cortázar o La Noche Boca Arriba de Cortázar, sin pensar en Tron. Digo, la ficción interviniendo en la realidad. Eso es Borges. Digo, y es Lewis Carroll, es Las Mil y Una Noches, pero La cercano en el noche, tiempo es claro, Borges. sobre todo perdón, ¿cómo es que dije? La continuidad de los parques, ¿no? Claro, donde él entra dentro de la misma, es maravilloso ese cuento, maravilloso. Creo que para mí es el mejor cuento. Fíjate, es el más sintético, es el más Sí, borgiano de los cortito, cuentos. sí, sí, sí. Los perros no debían ladrar y no ladraron. Sí, Sí, hay como una mezcla, quizás no está aventurando, ¿no? En la continuidad de los parques entre Clon y las ruinas circulares, ¿no? Cierta imposición de la ficción en la realidad o materialización de la ficción en la realidad y de un libro que influye sobre un libro, sobre la realidad. En fin, ojalá los que están escuchando, les que estén escuchando, nos motive a leer de vuelta. Yo ahora me voy a leer de vuelta a Clon, a leer de vuelta al Sur, porque quiero verlo a Dalman, a ver si realmente volvió en el tiempo, o si es verdad que salió o no de ese párrafo sutil en el que no queda claro si se fue al duelo o si se quedó en el hospital, si fue una fantasía de él. Cada vez que lo leo pienso en una o en otra. Ojalá lo lean pasado mañana, algún cuento o algún poema, no hablamos de la poesía de él, que sea un día de lecturas del más grande. por supuesto. Bueno, Alberto, ya estamos siendo 110 en este momento, así que Bueno, batimos nuestro propio récord. La verdad que saludos te a agradezco. todos. No, te agradezco, Daniel, que me hayas convocado. Me encanta hablar de Borges, me encanta, siempre me dicen algo nuevo y de su literatura y me inspira a atacar dos estantes enteros que tengo de libros sobre él. Y bueno, me voy a leer algo ahora. Me quedaron un montón de preguntas afuera, pero te propongo en otro momento Cuando hacer quieras. una nueva conversación, que bueno, surgió el tema de la poesía, digamos, hay un montón de elementos que estaría buenísimo explorar y seguir preguntándonos por Dalman, ¿no? Fundamentalmente, a ver A ver cómo lo leemos. Claro, ¿qué pasó con Dalman? Todavía ¿Qué no se pasó con sabe. Dalman? Todavía no sabemos. No. Sí, sí. ¿Qué pasó con Dalman? Se llama la próxima charla. Sí, claro, ¿Ah? tenemos que hacerlo así. A quienes nos están viendo, les cuento que ahora a las 12 tenemos la conversación con Darío Zeta. No voy a pronunciar su apellido porque temo caer en el ridículo, pero le vamos a poner Darío Zeta, no creo que se moleste, así que les invito a que sigan y después por la tarde tenemos conversación a las 2 de la tarde con Martín Coan por YouTube, ¿no? Luego voy a poner el link. Y después tenemos con Virginia Cosín, con Eugenia Sicabo y con Santiago Diach, ¿no? Así que bueno, va a ser una jornada de mucha Daniel, te conversación. agradezco tanto que me hayas puesto en esa delantera, también linda delantera, hablando del fútbol 5, ¿no? De selección. Sí, sí, sí. Es un orgullo. Bueno, gracias a vos, Alberto. Y bueno, Gracias por la charla. Va a quedar acá grabado para Buenísimo. todos los que quieran volver a verlo. Te mando un abrazo enorme. Abrazo fuerte.